Ya, el tema de hoy que vamos a tratar es razonamiento, lo que son las sucesiones aritméticas y geométricas. Ese es un tema que vamos a tratar. A ver. En general, una sucesión, en forma general, una sucesión es un conjunto de elementos que pueden ser letras, números o figuras. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Y que pueden estar ordenados, ¿no? Desde un primer, segundo, tercer y así sucesivamente, de acuerdo a una ley de formación. Pero en este caso, una sucesión numérica, ¿no? Ya son números, ¿no? Son números. En la sucesión numérica nosotros vamos a observar que entre cada número hay una relación o hay una fórmula de recurrencia. Esto también lo hemos visto en la clase anterior. Ahora, lo que nosotros vamos a estudiar con más detalle son las sucesiones aritmética, lineal o de primer orden. Es como una sucesión, pero a la diferencia que la diferencia entre cada dos términos consecutivos es constante. Por ejemplo, nosotros hemos visto, por ejemplo, sucesiones, ¿no? Que hay diferentes tipos. Por ejemplo, esta sucesión de Fibonacci, ¿no? Tú vas, cada dos anteriores vas sumando, ¿no? Es una relación, es otro tipo de relación. En cambio, una sucesión aritmética es como esta primera, ¿no? 5, 9, 13. Hay una constante fija. ¿Ves? Está sumando 4, está sumando 4, está sumando 4. ¿Ves? Es fijo. Esta es una sucesión, es ejemplo de una sucesión aritmética, lineal o de primer orden. Entonces, cuando nosotros vemos que la diferencia de dos términos consecutivos es constante, estaremos hablando de una sucesión aritmética. Ahora, de manera general, el término enésimo de toda sucesión aritmética se calcula mediante esta fórmula. Esta fórmula Tn es el término enésimo. Por decir, ¿no? Término enésimo se refiere, por ejemplo, si yo tengo una sucesión aritmética de 5 elementos, ¿no? Entonces Tn sería 5. Sería 5. ¿No? El T1 viene a ser el primer término o la posición 1. R viene a ser la razón aritmética, o sea, el valor constante. Por ejemplo, en este primer ejemplo, podría ser, la razón sería 4, porque se está sumando 4, 4, 4. Esa sería la razón. Y n es la posición del término. En este caso, para hallar la fórmula, nosotros tenemos que multiplicar n menos 1. ¿No? Esta es una sucesión, en el caso de las sucesiones aritméticas. Ahora veamos la sucesión geométrica. En la sucesión geométrica, ya no, cada dos términos consecutivos ya no es no es la suma, sino es el cociente. El cociente es constante. El cociente es constante. Esa ya es una sucesión geométrica. Entonces, por ejemplo, o cómo tú hallas el término enésimo a través de esta fórmula. Tn es igual al T1, es el primer término. Q es la razón geométrica y n es la posición de cada término. Ese es lo. Y luego tenemos la sucesión cuadrática de segundo orden. Es aquella cuyo término enésimo es de la forma, tiene esta forma. Es lo que nosotros hemos visto a veces en las sucesiones, cuando es constante esto, ¿no? Entonces,
vamos haciendo así de esta forma hasta llegar a un término ya constante, ¿no? Estos primeros términos no son constantes, ¿ya? Pero cuando llegamos al último, ya podemos elaborar esta sucesión cuadrática del segundo orden. Esto más o menos con ejemplos vamos a ilustrar más adelante este tipo de sucesiones cuadráticas. O sea, más que todo para hallar el término general, que es este, ¿no? O sea, acá nos faltaría solamente hallar el valor de A y el valor de B. Y ya tendríamos la forma general, como nosotros hallar la forma, ¿no? Es como hallar la fórmula, ¿no? Porque si tú ya sabes el N, el A y el B, para cualquier, por ejemplo, cuando N vale 5, es decir, que tenga 5 términos, tú ya sabes el valor, ¿no? Por ejemplo, si este término 5, yo lo puedo hallar si el N vale 5. Pero para eso tengo que saber cuánto vale A y cuánto vale B. Y eso se hace a través de estas equivalencias, ¿no? En este caso, 2A es igual a R, A más B es igual a S0 y C es igual a T sub 0, ¿no? Eso vamos a ver con ejemplos más adelante. Ahora, ejemplos. Veamos un ejemplo, ¿no? Dice, calcula el término 30 de la siguiente sucesión. Entonces, este de acá, observamos que está la diferencia, ¿no? De 1 con el anterior siempre es 4, ¿no? 11 menos 7 es 4, 15 menos 11 es 4, 19 menos 15 es 4. Entonces, estamos a una sucesión aritmética, ¿no? Se está sumando 4, 4, 4. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Nos piden hallar el T1 es el primer término, 7. Nos piden el término 30, entonces N es igual a 30. Y la razón acá es igual a 4. Entonces ya tengo los datos, simplemente aplico la fórmula. Entonces la fórmula sería, el término 30 va a ser igual al primer término, que es 7. La razón es 4. Y es N menos 1, o sea, 30 menos 1. Y calculando tendríamos 7 más 4 por 29. Y todo esta suma más 7 nos da 123. Entonces el término 30 de esta sucesión aritmética es 123, ¿no? Pues 7 se terminó 1, término 2, término 3, término 4. Pues acá hay puntos suspensivos. El término 30 va a valer 123, ¿no? Entonces este es un ejemplo de una sucesión aritmética. Ahora veamos este ejemplo. Acá dice determina el término 12 en la siguiente sucesión. No nos dice qué tipo de sucesión es, pero nosotros observamos que es una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque siempre es constante, ¿no? 6 entre 3, 2. 12 entre 6, 2. 24 entre 12, 2. Entonces tenemos que la razón Q es igual a 2, ¿no? Entonces, repito. Entonces, bueno, cuando trabajamos geométrica, se acostumbra a poner Q. Cambio, corregirlo. Q mejor. Un ratito. Q. Ya, sería Q. O sea, cuando se trabaja una sucesión geométrica, ya no se, para diferenciar no se acostumbra a ponerle R, sino Q. En este caso, Q viene a ser la razón. La razón en esta sucesión geométrica. Es geométrica porque, no, ya sabemos, se está multiplicando 3 por 2, 6 por 2, 12 por 2. Y así sucesivamente. Entonces tengo todos los datos. Entonces me dicen el término 12. El término 12 va a ser a T1, que es el primer término, que es 3. La razón Q es N menos 1. O sea, 12 menos 1. Finalmente sería 3 que multiplica a 2 a la 11. Que puede quedar así el resultado. Cuando
Generalmente los términos van a ser términos altos. A veces van a quedar así como potencia. Hasta ahí nomás lo podemos dejar. Hasta ahí nomás quedaría, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿no? Más o menos hemos visto dos tipos de sucesión, la aritmética y la geométrica. Entonces, ahora veamos algunos ejemplos. A ver. Por ejemplo, acá nos piden, calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Ahora, para nosotros hallar el número de términos, primero hay que ver qué tipo de sucesión es. Acá vemos que está subiendo de 3 en 3. ¿Aritmética? Es aritmética, ¿no? Porque 16 menos 3 es 3, 19 menos 16, 3, 22 menos 19, 3. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el... 3 es la razón. Claro, tenemos el primer dato, el T1, que es igual a 13. Tengo el TN, o sea, el enésimo término, el último término, que es igual a 82. 82. Tengo, ¿qué más tengo? Lo que no tengo es N. Eso es lo que me están pidiendo. El número de términos. N es lo que no tengo. Y la razón, sí es igual a 4. No, a 3. Entonces, si ustedes de la fórmula se puede despejar que el número de términos n va a ser igual a la siguiente, se va a cumplir la siguiente relación. T a la n menos T a la 1 dividido entre la razón más 1. Esta es la forma general, ¿no? Cuando ustedes quieren, cuando les piden la cantidad de términos, van a emplear esta fórmula siempre, ¿no? El último término menos el primer término dividido entre la razón más 1. Esto me va a dar la cantidad de términos. Entonces, n va a ser igual a 82 menos 13. La razón es 4. No, 3, perdón. 3 más 1. Y el n va a salir, si hacen los cálculos, va a salir 24, ¿no? 24. 24 va a salir. Va a salir 24. ¿Ya? Verifiquen ustedes, es que por ahí no me he equivocado, pero debe salir 24. O sale 24. 82 menos 13, 23, más 1, 24. Ya, 24 sería. Listo. Entonces, hasta acá, este es el valor de n. A ver, veamos siguiente ejemplo. Nos dice, calcula el término del lugar 15 de la siguiente sucesión. ¿Qué datos tenemos? A ver, primero, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Aritmética o geométrica? Geométrica. Geométrica. ¿No? ¿Y cuál es su razón? 3. 3. Entonces, Q es igual a 10. Claro. Esa es su razón Q. Y en este caso necesito solamente el primer término. Primer término aquí sería 1. Listo. Entonces aplico la fórmula, ¿no? Y me piden el lugar 15, o sea, n vale 15. 15. Entonces hacemos T, el T15. No, la forma general es Tn, ¿no? Vamos a poner la forma general para acordarnos, ¿ya?
Tn igual a T1 por Q a la N menos 1. Así es la fórmula. Así es para hallar el enésimo término cuando la serie es geométrica. Entonces, T a la 15 va a ser el primer término, que es 1. Entonces lo dejamos, este es 1. Y Q, la razón es 3, que sería N menos 1, 15 menos 1, y sería igual a 3 a la 14. Así sería. Listo. T a la 14. ¿No? Entonces el término 15 sería 3 a la 14. Listo. Ahora. Ya. Ya, todavía hay tiempo. Calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. A ver, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Geométrica o aritmética? ¿Qué tipo de sucesión es? ¿Escuchan? Aritmética, creo. Geométrica. Aritmética. Geométrica, porque se está multiplicando por 3. Mira, 4 por 3, 12. Ah, O 12 entre 4, 3. 36 entre 12, 3. 18, claro. 16. Mejor dicho, está yendo de 3 en 3. Entonces es geométrica. Entonces el Q es 3. El término 1, el T1. El T1 es igual a 4. ¿Listo? Y eso no lo necesito. Y el n, ¿no? Enésimo significa que voy a hallar una fórmula nada más. El término n, ¿no? No nos dice qué término, sino término n. Entonces, el término enésimo, el tn, es igual al primer término. El primer término es 4. 4. La razón es 3. O sea que va a multiplicar 3. Y va a ser n menos 1. Y ahí nomás quedaría, ¿no? Esta sería la forma general, ¿no? Y uno puede verificar, ¿no? Cuando t vale 1, sería 3 a la 0, es 1, sería t4. Cuando n vale 2, sería 2 menos 1 a 2. 2 menos 1, 2, sería 1. 4 por 3, 12, ¿no? Cuando n vale 3, ¿no? Sería 3 menos 2, ¿no? Sería 3 al cuadrado, 9. 4 por 9, 36, ¿no? Se verifica los valores. Esta sería la forma general. Ahora acá dice, calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. El término enésimo. El término enésimo también aquí ya en forma general. ¿Es aritmética o geométrica esta? Aritmética. Aritmética, ¿no? Entonces acá... Está yendo de 3 en 3. De 3 en 3. Entonces T1 es 7. ¿Ya? Luego tenemos la razón R. Salió mal la R. Ya, R es igual a... ¿Cuál es la razón? 4, ¿no? 4. Y el 3. término... No era 3. No, 4. Ah. 11 menos 7, 4. 15 menos 11, 4. 19 menos 15, 4. La razón es 4. Entonces el término enésimo va a ser igual al primer término, que es 7, más la razón, que es 4, y multiplica a n menos 1. Menos 1, ¿no? Esta es la forma general, ¿no? Como digo, es la fórmula que se llega, ¿no? Y podemos verificar, ¿no? Cuando
t es 1, acá es 0, donde este 0 sería 7. Cuando n vale 2, acá sería 1, 7 más 4, 11. Cuando n vale 3, sería, cuando n vale 3, ¿no? Sería 3 menos 1, 2, 2 por 4, 8, 8 más 7, 15, ¿no? Y así se va verificando los diferentes valores, ¿no? Con esta formulita yo ya puedo hallar el término 30, el término 40, simplemente reemplazo el valor n. ¿Listo? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien entonces, ¿no? Sí, todo bien, todo bien. Muy bien. Entonces vamos, todavía alcanza para hacer un par de ejercicios más. A ver, vamos. Entonces, borro todos los dibujos. Ya, este es un que ya te he desarrollado. Vamos a hacer este. Ya, dice, si el segundo y noveno término de una progresión aritmética, ojo, también en los libros se les denomina este tipo de ejercicios como progresión aritmética o progresión geométrica también. ¿Ya? O sea, no, igual, sucesión aritmética o progresión aritmética, sucesión geométrica o progresión geométrica. En algunos libros van a encontrar con el nombre de progresión. Por eso los dos términos se está usando. Entonces dices, si el segundo y noveno término de una progresión aritmética son 7 y 28. Entonces vamos a hacer lo siguiente. O sea, el segundo, o sea, el término segundo, tenemos el término noveno, son 7 y 28. Entonces, acabo de poner, son 7, o sea, el término 7 y 28 respectivamente. Acá está. 7 y 28. Dice determina el término vigésimos, es decir, el término 20. Vigésimo es el término 20. Esto es lo que me están pidiendo. Esto es lo que tengo que hallar. ¿Cómo realizo esto? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Este es un modelo, lo que se llama a veces interpolación. Entonces, este es un modelo más o menos como ustedes tienen que seguir. A ver, cuando tienen ejercicios de este tipo, hacen lo siguiente, ¿no? Entonces ustedes, o sea, como, ¿cuál es la distancia? Vamos a hablar así en términos geométricos, que hay de 2 a 9. Eso es lo que vamos a trabajar, tanto acá como en esta parte de acá. ¿No? Entonces, la distancia que hay en estos dos, en función de la razón, va a ser igual a, va a ser igual a 7 veces R. Ese va a ser la relación, en función de la razón. Y acá, la distancia entre estos dos números va a ser igual a 21, ¿no? 28 menos 7 es 21. Listo. Ahora, de igual manera acá también se va a estudiar esto, pero esto lo vamos a ver después, ¿ya? Ahora, a partir de acá, nosotros podemos hallar la razón. Con esta relación de acá, podemos hallar la razón. ¿Cómo hago? Igualamos, ¿no? Igualamos de la siguiente manera. 7R. Ya, igualamos 7R igual a 21. Y esto sale, R sale igual a 3. O sea, ya tengo la razón que vale 3. ¿No? La razón vale 3. Entonces, yo quiero el término 20. Entonces, el término 20, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al primer término
al primer término. Ya, entonces, vamos a considerar el primer término a partir de acá. A partir de acá consideramos el primer término. A partir de acá. Entonces, el primer término va a ser igual a 28 más la razón. La razón va a ser en todo este recorrido, la razón va a ser siempre 3. Va a ser 3. Y acá va a haber el número. En este caso vamos a poner de frente. Mira, acá podemos poner que es, podemos poner esta diferencia. 20 menos 9 es 11. 11R. Entonces acá va a ser igual a 11. Y ahí estaría listo el término 20. Entonces el término 20 va a ser igual a 28 más 33. 33. Y esto va a ser igual a 11, 61, ¿no? Entonces el término 20 es 61. Ya, así sería como se hace este tipo de ejercicios. Cuando te dan así términos, así de esta forma, te dan dos términos y te dicen hallar el uno más, se trabaja de esta forma. Primero hay que hallar el R. No, el R, de repente ustedes por acá pueden estar algo confundidos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, por ejemplo. Si yo tengo 2, 4, 6, 8. Este es el término 1. Y este es el término 4. Término 4. ¿No? Acá la razón es 2. La razón es 2. Entonces, lo que yo hice es la diferencia, ¿no? 4 menos 1. Así, traje 4. 9 menos 2, 7. No. 4 menos 1, 3. Y la razón es 2. ¿No? Habría 3 por 2, 6. ¿No? Y de 2 a 8 hay 6. Hay una diferencia de 6, ¿no? Es para que más o menos se den cuenta por qué este R de acá. Porque siempre se cumple esto, ¿no? Es así, ¿no? Tú restas el término 9 menos 7, 9 menos 2, 7. ¿No? Y por la razón, nada más. Ya de ahí, a partir ya tú puedes hallar la razón. Igualas estos dos valores. ¿No? Más o menos para que ustedes se den cuenta si no entienden esta parte. Luego, esta parte de aquí, ¿no? Esta es igual a la fórmula, pues, ¿no? Porque a partir de acá vamos a mí me interesa el término 20. Entonces yo juego con estos valores nomás. Entonces el primer término es 28. Entonces yo quiero llegar al término 20, pero ustedes me dirán, habría 20, sería 19, no es 19, porque del término 20 al término 9 hay 12 términos, ojo, hay 12. Porque ustedes en la fórmula se acuerdan, se va a cortar, ya, todavía hay tiempo. En la fórmula ustedes se acuerdan, que la fórmula es n menos 1. N menos 1, ¿no? Del término 9 al término 20 hay 20, ustedes tienen que hacer 20 menos 9 más 1. ¿No? Porque así se hace. Cuando son de uno en uno, para saber cuántos términos hay, tendrías que hacer así, ¿no? 20 menos 9 más 1. Habría 12 términos. De 9 hasta el 20 hay 12 términos. Pero como la fórmula es n menos 1, por eso es que acá ponemos 11. Pero
forma más directa es trabajar así también. 20 menos 9, 11. Y ya tienes todo tu aplicación, ¿no? Entonces, estudien bien esta partecita, es así es el razonamiento. Por eso, la razón no siempre es 3. O sea, tienen que hacer esta equivalencia. Ustedes igualan. Esta equivalencia es en función de las posiciones. Y es decir, la distancia que hay entre los números. Por eso que yo igualo acá. ¿Ya? Si la razón fuese, por ejemplo, otra razón, no siempre va a salir la razón 3. Ya, listo. Entonces el término 20 sería 61. Lo mismo, este es un ejemplo. Este es un ejemplo cuando es geométrica, que se siguen los mismos pasos también. Cuando se tiene una proyección geométrica, el sexto término es 12. En vez de 6 es 12. Y el décimo término, 10 de 10, es 192. Calcula el décimo tercer término, o sea, el término 13. De igual manera, hacemos la equivalencia, ¿no? 10 menos 6, ¿no? 10 menos 6, 4 sería Q a la cuarta. Q a la cuarta. Ahora, ¿cuál es la distancia? Esa distancia la vas a obtener dividiendo. Ojo que es geométrica, no es aritmética. ¿No? Dividiendo vas a obtener 16. Entonces, igualito, igualamos. Q a la cuarta lo igualo a 16. Entonces, el Q vale 2. Entonces, ya tengo la razón. De igual manera, acá me piden el décimo tercer término. Entonces, va a ser el T1, va a ser 192. Y luego acá sería, de igual manera, acá sería 13 menos 10, resto, 13 menos 10 sería cubo, y así trabajaríamos, ¿no? Entonces, de igual manera, similar a esta forma es que se trabaja también cuando es una progresión geométrica, ¿no? Y de acá ya se hacen las operaciones y resulta este número. Ya estudien esta parte porque lo primero, los anteriores es lo simple, pero mayormente en los ejercicios ya de avanzados, mayormente se preguntan este tipo de preguntas, un poquito más complicadas. O sea, si a nivel de ustedes, tercero, cuarto y quinto, tienen que saber realizar este tipo de ejercicios, ¿no? Por ahí más le van a venir los ejercicios. En círculo vamos a ver algunos de estos ejercicios de este tipo, ¿no? Listo. Entonces, hasta acá la primera parte. A ver, entonces luego van a entrar a la otra hora, ¿ya? Activen sus cámaras para tomarles fotos. Repito, antes que se corte. A ver, todos los que me chequear su asistencia de todos. Activen sus cámaras. Activen. Listo. Ya, entonces entran a la otra hora, ¿ya? No sé, 5 minutos más que toca, entran. Listo, nos vemos.